En este vídeo vamos a debatir si el hecho de que el español no tenga el fonema V, fricativa labiodental sonora, es a causa de que el vasco tampoco tiene la V. Este es uno de tantos otros rasgos que se atribuyen a la influencia vasca en el castellano. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Este vídeo es un recurso para mi artículo en el que hablo precisamente de la influencia vasca en el castellano, del castellano.com/influencia vasca. Entonces vamos a ver cuál es el planteamiento inicial. En latín clásico, la letra B representa el fonema B, oclusivo bilabial sonoro, mientras que la letra V representa una guau. Esto es en latín clásico. En latín vulgar tenemos el famoso betacismo muy resumido. Tanto la B en posición intervocálica como cualquier V van a fundirse en el fonema fricativo bilabial sonoro V. Además, como todo el mundo sabe, en español la letra B y la letra V se pronuncian igual, es decir, con los diversos alófonos del fonema oclusivo bilabial sonoro. Como ya hemos adelantado, en la lengua vasca no había el fonema fricativo labiodental sonoro, es decir, no había V. Y aquí cuando hablo en pasado me refiero al vasco que puede haber influido en el castellano más antiguo. En cuestiones de vasco actual no me meto. Y ya por último, otras lenguas del norte peninsular también carecen de la fricativa labiodental sonora. Esta es la información que necesitamos para proceder. Este último punto, el de otras lenguas del norte peninsular también carecen de V, se explica al menos de dos formas posibles. Tenemos dos posibles hipótesis para explicar eso. La primera de ellas es que hubiera habido un sustrato paleohispánico norteño que influyó en todos estos romances norteños de la península que no tienen V. Esta es una hipótesis no descartable, pero un poco, vamos a decir, a voleo. Y luego otra hipótesis es que el vasco influyó en el castellano, es decir, fue el vasco el que causó que el castellano no tuviera V, y una vez que ya el castellano no tenía V, y teniendo en cuenta además que el castellano se convirtió en el principal romance peninsular, precisamente por esta fuerza del castellano, contagió este rasgo de no tener la V a los otros romances que tampoco tienen V. Esta es otra hipótesis en la que el peso cae sobre la influencia del vasco en el castellano. Sin embargo, esta hipótesis también tiene sus contraargumentos. Como sabemos de los contenidos de gramática histórica, el castellano alfonsí, el castellano de la época de Alfonso X, aún conservaba la distinción latino-vulgar en la que teníamos un fonema oclusivo bilabial sonoro procedente de B o P latinas, por supuesto B que no estuviera en posición intervocálica, y también teníamos otro fonema diferente que era el fricativo bilabial sonoro procedente del betacismo del latín vulgar, como hemos visto hace un momento, es decir, procedente de B intervocálica y de guau. Por tanto, vemos que todavía en el castellano alfonsí la situación en el castellano era la misma que en el latín vulgar. Pero luego, como sabemos, muchas de las otras grandes lenguas romances, por ejemplo el italiano o el francés, tienen efectivamente la fricativa labiodental sonora, tienen la V. Lo que pasa, y aquí está el quid de la cuestión, es que esta V del italiano, del francés, etc., no era, vamos a decir, original, sino que sería ya bastante tardía. Es decir, esta V sería una evolución tardía, podemos hablar de innovación tardía, de la V fricativa bilabial sonora, procedente, como decimos, de B intervocálica y de wow. Vamos a intentar verlo. Tenemos, por ejemplo, el francés rivière, procedente del latín riparia, español ribera. También tenemos savoir, procedente del latín sapere, español saber. Y estos ejemplos mostrarían que esta V del francés es tardía. Vamos a ver por qué. Una P intervocálica evoluciona a B oclusiva. Yo, por supuesto, no soy especialista en gramática histórica del francés, ni del italiano, ni nada de eso, pero esto es más o menos general. Una P intervocálica evoluciona a B oclusiva. Por tanto, en principio, lo que esperamos en francés es que fuera rivière y savoir. Y sin embargo, como estamos viendo en estos ejemplos, en francés, más tarde esta B intervocálica, procedente de P intervocálica, vuelve a debilitarse, vuelve a evolucionar en la V. Por tanto, por así decirlo,
Y para que nos entendamos, vemos que esta V del francés, procedente de P latina, tiene que evolucionar, por así decirlo, en dos fases. De ahí que entendamos que esta V del francés, por cronología relativa, tenga que ser bastante tardía. Por tanto, realmente no tenemos que acudir al influjo vasco para explicar que el español no tenga V. Simplemente el español lo que tiene es una continuación de la situación del latín vulgar y son precisamente las otras lenguas romances las que tendrían que explicar que sí tienen V.